Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a estar viendo la segunda lección que trata sobre la necesidad que toda la familia sea salva. Vamos a tocar temas muy específicos como la unidad de salvación de Dios, casos de salvación de familias, vamos a ver varios ejemplos, y el resultado de la salvación. En primer lugar, vamos a ver la unidad de la salvación de Dios. El Señor Jesús dirigió esta palabra a un gran pecador, Zaqueo, el recaudador de impuestos, confirmando así que la familia es la unidad de la salvación que Dios nos proveyó y el Señor nos trajo. Vemos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús no dijo que la salvación había venido a esa persona en aquel día, sino que la salvación había venido a esa casa. Indudablemente, el Señor quería que toda la familia de Zaqueo creyera en Él y fuera salva. La palabra del Señor a Zaqueo fue a la vez una sugerencia y también un aviso para él. En Hechos, capítulo 16, en los versículos 30 y 31, dice de la siguiente manera: y conduciéndolos afuera, ahí está haciendo referencia a Pablo y a Silas, conduciéndolos afuera les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31, contestaron ellos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Este es el diálogo entre el carcelero filipense y los dos apóstoles. El carcelero les preguntó qué debería hacer él mismo para ser salvo. Sin embargo, los apóstoles le contestaron que no solo él mismo, sino también él y su familia serían salvos. Esto demuestra que en el corazón de los apóstoles enviados por el Señor a predicar su evangelio, la salvación del Señor era para el individuo, mientras que la unidad de la salvación era la familia. Una vez más, la palabra de los apóstoles al carcelero fue tanto una sugerencia como un aviso de que él no debería prestar atención solamente a su salvación personal, sino también a la de toda su familia. Impresionante. Ahora vamos a ver el caso de salvación de familias. Vamos a ver varios casos. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a ver la casa de Noé, las casas de Israel y las casas de Rahab. Ahora, en primer lugar, toda la casa de Noé. Aquí Jehová Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca con toda su familia para escapar de la destrucción causada por el diluvio. Esto comprueba que el deseo de Dios es considerar la familia la unidad a la cual Él aplica la salvación. También se nos dice que Noé hizo entrar en el arca a toda su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras, conforme al deseo de Dios, y que como resultado Él y toda su familia fueron salvados por Dios. Tal es el modelo que todos deberíamos seguir hoy. Entonces mire lo que dice en Génesis capítulo 7 en el versículo 1. Digo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y mire lo que dice posteriormente en el versículo 13 del mismo capítulo 7. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces mira que aquí está haciendo referencia a toda la casa de Noé. Segundo ejemplo, las casas de Israel. Cuando Dios estaba por herir a los primogénitos de los egipcios, Él instituyó la Pascua para los israelitas a fin de salvarlos del juicio de la destrucción de los primogénitos. Lo que Dios le indicó
no fue que tomaran un cordero por cada persona, sino un cordero por cada casa. Esto también es una comprobación sólida de que la unidad de la salvación de Dios es la familia. Más aún, Dios ordenó que si una familia era demasiado pequeña para comer un cordero completo, ellos deberían compartirlo con la familia de al lado. Obviamente, el vecino fue también contado por una familia y no por un individuo. Esto además demuestra que no solamente debemos conducir a nuestras propias familias a recibir la salvación de Dios, sino que también debemos conducir a las familias vecinas a tener parte en la rica e ilimitada salvación de Dios, la cual nuestra familia no puede agotar. Éxodo capítulo 12, los versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, también una familia entera, inmediato a su casa tomarán uno. Tercer ejemplo: toda la casa de Rahab. Esta es la historia de cómo Rahab, la ramera, y su familia fueron salvas cuando José dirigió a los israelitas a destruir Jericó. Ella estuvo dispuesta a recibir a los espías israelitas y les rogó que salvaran a ella y a toda su familia de la destrucción. Josué entonces cumplió su deseo. Esto también confirma que la familia es la unidad de la salvación de Dios. Entonces vemos en Josué capítulo 2, en los versículos de 12 al 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. En Josué capítulo 6, en los versículos 24 y 25, dice de la siguiente manera: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Primero, la casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Segundo, la casa de Cornelio, la casa de Lidia y la casa del carcelero filipense. En primer lugar, vamos a ver la casa de Zaqueo. Esta es la historia de la salvación de Zaqueo, el recaudador de impuestos. En esta historia, lo que el Señor hizo fue hospedarse en la casa de Zaqueo. Y lo que el Señor dijo fue que en el día de la salvación había venido a esa casa. Esto hace evidente que la familia es la unidad de la salvación que trajo el Señor. Lo vemos ahí en Lucas 19, en los versículos del 5 al 6 y en el versículo 9. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué hermoso. La casa de Cornelio. Esta es la historia de la salvación de la familia de Cornelio, quien era un centurión de la milicia romana, y la de sus amigos íntimos. Esta historia también demuestra que toda la familia de una persona es la unidad de la salvación aplicada por el Espíritu sobre los hombres. Cornelio no solo condujo a toda su familia, sino también a sus amigos íntimos a recibir al Señor. Esto coincide con lo que fue mencionado antes, es decir, que toda una familia israelita debía compartir el Cordero de la Pascua con su vecino. Entonces vemos en el libro de los Hechos varios textos, como por ejemplo en Hechos capítulo 11, los versículos del 13 al 14.
envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En Hechos capítulo 10, en el versículo 24, dice de la siguiente manera: y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y en el mismo capítulo 10, en el versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y en el versículo 48 del capítulo 10 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Tercer ejemplo, la casa de Lidia. La historia de esta creyente y su casa creyeron en el Señor y fueron bautizadas es también un ejemplo de la familia como la unidad de la salvación del Señor. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, los versículos de 14 al 15. Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella, lo mismo que su familia. Cuarto ejemplo, la casa del carcelero filipense. El caso de la salvación de este carcelero es una prueba especialmente fuerte que la familia es la unidad de la salvación del Señor. En Hechos 16, versículos 32 al 33, dice de la siguiente manera: y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Miren qué hermoso testimonio. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Hechos 16, del 32 al 33. Ahora, aparte de estos casos tenemos varios casos, como por ejemplo, la casa del oficial real en Caná. Eso está en Juan capítulo 4, versículos 46 y 53. La familia de Crispo, el principal de la sinagoga en Corinto, Hechos 18, versículo 8, y la familia de Estefanas, otro creyente en Corinto. Eso está en 1 Corintios 1, 16. La historia de la salvación de ellos y la de sus familias enteras comprueba que la familia es la unidad de la salvación del Señor. Este es un asunto deleitoso en el corazón del Dios que ama a los pecadores, y es también la meta del Señor en la realización de la redención. Debemos imitar a los santos antiguos en cuidar del deseo del corazón de Dios de conducir a toda nuestra familia a la salvación para que la meta de la redención del Señor sea lograda. El resultado de la salvación. Ya para ir cerrando, es el tercer aspecto. En Josué 24:15 dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Esta es la última declaración de Josué a los hijos de Israel antes de su muerte, la cual no solo indica que él y toda su casa son el objeto de la salvación de Dios, sino que también revela el resultado de la salvación de Dios con la familia comunidad. Es decir, que él y su casa servirían al Señor. Que esto también venga a ser el deseo de cada uno de nosotros ante Dios y nuestra declaración a todo el universo, a todo lo que el Señor ha preparado para cada persona, para cada familia. Entonces, ya para concluir, la unidad de la salvación familiar es un principio arraigado en la Biblia, a través de ejemplos como Noé, la institución de la Pascua y la valiente acción de Rahab. Vemos cómo Dios considera a las familias como una unidad en su plan de redención. Hoy podemos aplicar este concepto en nuestras vidas al orar por nuestros seres queridos, compartir el Evangelio, vivir vidas transformadas, practicar el amor y el perdón, estudiar la Biblia juntos y ser testigos para otros. Que nuestros hogares sean lugares donde todos encuentren la salvación en Cristo.
que cada casa sea allí un altar para el Señor, que cada casa sea allí una luz encendida para las naciones, para los vecinos. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.